He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá, y siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti y sobre ti, sobre ti. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca
ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenas tardes, amada iglesia, Dios los bendiga. Los saludamos desde nuestro hogar con mi esposa en este Viernes Santo, que estamos para celebrar también y compartir la palabra del Señor con relación a la celebración que se está haciendo en este día. Reciban un cordial saludo, un abrazo de bendiciones en esta fecha tan especial que celebramos nosotros hoy, y venimos delante hoy del Señor y vamos a orar y darle gracias a Él por este tiempo, por este momento que Él nos permite vivir y este tiempo que podamos disfrutar nosotros como iglesia. Reciba a cada uno un saludo cordial, cada familia en su casa donde están, este tiempo y este momento que vamos a celebrar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este día, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque en un viernes como hoy, tu gran amor fue expresado en la vida del Señor Jesucristo, en la vida de nuestro amado Señor, que fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros para perdón de pecados. Señor Padre Santo, te damos gracias y nos rendimos delante de ti, Señor, en esta tarde, para decirte una vez más, gracias, Señor, rogarte, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas. Señor, permítenos ser dignos delante de ti, maravilloso Dios. Padre y Señor mío, en el nombre precioso de Jesús, te rogamos que tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Permítenos adorarte, Señor, permítenos que te alabemos, que te adoremos en esta tarde, que podamos darte la gloria y darte toda la honra a ti, maravilloso Dios. Padre y Señor mío, en el nombre precioso de Jesús, queremos, Señor maravilloso, pasar un momento donde hoy tú seas el invitado más importante, Señor. Que hoy podamos celebrar contigo, Señor Jesucristo, estar contigo ahí, en la cruz del Calvario, ahí, al pie de la cruz, Señor. Hoy, maravilloso Señor, queremos honrarte, adorarte, Señor maravilloso, en este lugar, en este lugar que se llama el Calvario, el monte de la calavera, ahí donde está la cruz, donde fuiste levantado, Señor, donde tú fuiste levantado, oh Dios. Y queremos, Señor, que este tiempo sea un tiempo, un momento, donde muchas personas coloquen la mirada en ti, Señor Jesucristo. Coloquen la mirada en ti, maravilloso Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por la oportunidad que nos das, Señor maravilloso, de venir delante de ti y poder compartir como iglesia con cada uno de nuestros hermanos este tiempo de adoración, este tiempo de compartir tu santa palabra,
este tiempo donde podamos celebrar, Señor maravilloso, un momento de recogimiento, un momento de reflexión, un momento donde nuestra perspectiva cambie con relación a la cruz del Calvario. Señor maravilloso, colocamos delante de ti este tiempo y te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú nos llenes con tu presencia, que tú nos llenes con tu amor, que tú nos llenes con tu bondad, que tú nos llenes de tu santa palabra, que nos llene de una gran palabra, que nos pueda, Señor, una palabra que nos transforme, una palabra que nos cambie, una palabra que pueda ser distinta para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la predicación se llama hoy la cruz de Cristo. Se llama la cruz de Cristo. Y en esa cruz de Cristo yo quiero invitarte a que hoy tú reflexiones y entiendas por qué Jesús murió. Y yo te quiero adelantar y te quiero decir que Jesús murió para que viviéramos por Él. Téngalo presente, grabes esta palabra: Jesús murió para que viviéramos por Él. Quiero compartirles una frase de un gran autor bíblico que para mí ha sido mi pastor. No lo conocí, falleció en mayo del año pasado, pero a través de sus escritos, a través de sus libros, he sido edificado, he crecido espiritualmente. Ese autor se llama Warren Wiersbe y él tiene una frase que dice: a menos que regresemos a la cruz, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Repito, la frase de Warren Wiersbe que dice: a menos que regresemos a la cruz, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Muchas personas consideran que vivir la vida cristiana es una vida de alegría, sin problemas, una vida llena de paz, una vida sin inconvenientes, pero nos hemos olvidado de la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que venir a la cruz de Cristo para empezar a vivir una vida cristiana de manera diferente. La reflexión de hoy, la enseñanza de hoy, yo quiero llevarlo a usted bíblicamente, a qué nos llama el Señor y qué significa para cada uno de nosotros la cruz de Cristo. Y para eso yo lo voy a invitar a que ahí en su casa abra su Biblia en la primera carta de los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Ustedes van a decir: pastor, si hoy estamos hablando de un Viernes Santo, estamos hablando de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo, ¿por qué tenemos que ir a tesalonicenses? Pero el Señor nos va a enseñar a través de su palabra algo muy grande y maravilloso en este día, en esta tarde. Primera carta a los tesalonicenses. Yo creo que ya la encontró. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, voy a leer este pasaje en la Reina Valera contemporánea. Y dice la palabra: Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Voy a volver a repetir. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Y el versículo 11 dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Qué hermoso pasaje, porque el apóstol Pablo le está escribiendo acerca del cielo,
a esta iglesia que estaba en Tesalónica. Es decir, el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia de la gloriosa casa que todo hijo de Dios va a poseer. Dios, a través del apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica, le está escribiendo acerca del cielo. Le está escribiendo acerca de la gloriosa casa de todo hijo de Dios. La casa de todo hijo de Dios es el cielo. Pues uno de los propósitos tras la muerte de nuestro Señor era que podamos vivir eternamente con Él. Por eso he titulado esta predicación La cruz de Cristo. Y en esa cruz de Cristo Jesús murió para que nosotros viviéramos con Él. Hermano, yo quiero llamarte la atención en algo. El cielo es real. Nosotros tenemos como creyentes que mirar la cruz de Cristo, que es la puerta al cielo. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos están viendo es lo que sucede en la tierra, están viendo lo que sucede en el mundo, están más pendientes de las cosas materiales, están más pendientes de las cosas del mundo, pero no están colocando la mirada en el cielo. Y yo quiero decirte en esta tarde que el cielo era real y es real para Jesús. Si el cielo es real para Jesús, también debe ser real para nosotros. Yo quiero decirte algo. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, para el Señor Jesucristo, quiero decirte que a Él lo que lo sostuvo fue la visión del cielo. La visión del cielo fue el que lo mantuvo firme en sus momentos difíciles. La visión que tenía el Señor Jesucristo en el cielo fue el que le dio la fe, fue el que le dio la fuerza para caminar a la cruz. Y nosotros como creyentes hoy tenemos que entender que nuestra esperanza es estar en el cielo. Yo lo quiero invitar también a que reflexione, y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Es decir, que en siglos antes, muchos siglos antes, la convicción del cielo fue la que animó a Abraham, a Isaac y a Jacob. El mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, allá es donde habla sobre los grandes campeones de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, dice el autor de la carta a los Hebreos que ellos mantuvieron sus ojos en esa futura patria, en esa ciudad que Dios estaba preparando para ellos. Y esa ciudad que Dios estaba preparando para ellos era el cielo. Cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, vemos que ellos no están preocupados por las cosas terrenales. Abraham no era un hombre, aunque era muy rico, pero no era un hombre que estaba pendiente de las propiedades, de lo que tenía o que no tenía. No, Abraham, él caminaba por fe, y por eso se llama un hombre de fe. Caminaba con la mirada puesta en la ciudad eterna, en la ciudad de la patria celestial. Él estaba pendiente del cielo. Lo mismo le sucedió ¿a quién? A sus descendientes, a través de Isaac y a través de Jacob. El cielo era real para Jesús. Vuelvo a repetir en eso. El cielo era real para Jesús. La esperanza cristiana debe ser también esa mirada puesta ¿en dónde? En el cielo. La esperanza de nosotros como cristianos debe ser en el cielo. La esperanza cristiana del cielo es la que descansa sobre unos pilares inquebrantables. La esperanza que tenemos nosotros como cristianos debe descansar en tres grandes pilares. Nosotros como cristianos debemos ver y mirar es la cruz de Cristo, que es la puerta de entrada a los cielos. El primero de esos pilares de nuestra fe cristiana, de nuestra esperanza cristiana,
tiene que ver con la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Durante la semana que terminó, la semana, el sábado anterior y parte de esta semana, hemos estado hablando de las promesas de Dios. Hemos dicho que nosotros debemos creer las promesas de Dios. Hemos dicho que nosotros debemos vivir y apropiarnos de las promesas de Dios. No vivir en las circunstancias, no vivir de acuerdo a las circunstancias. Al contrario, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de las promesas de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta tarde. Nuestra esperanza cristiana se fundamenta en tres grandes pilares. Y el primer pilar es las promesas que el Señor Jesucristo nos hizo. Y esas promesas, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3, el Señor nos dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hermano, esta es una promesa tan clara que no necesita ningún tipo de explicación. Es la mejor medicina que puede haber para un corazón con problemas. ¿Cuál fue la promesa que el Señor hizo? Que Él se iba ¿a dónde? Al Padre Celestial. Él volvía al hogar del Padre Celestial. ¿A qué? A preparar una casa para ti y para mí. Amén. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que creer en esa promesa maravillosa, que el Señor Jesucristo fue y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él me fue a preparar una casa. Mi patria es el cielo. La ciudad celestial es el cielo. Y yo voy al cielo a través del sacrificio que hizo mi amado Rey en la cruz del Calvario. Esa es mi esperanza, que yo voy a vivir en el cielo. Amén. El segundo pilar donde está fundamentada nuestra esperanza también en donde está, en el Señor Jesucristo. La primera es la promesa que Dios nos hizo. La primera es la promesa que el Señor Jesucristo nos hace. Ahora, la segunda es la oración que Jesús hace. ¿Cuál oración? También está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice el versículo 24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Juan capítulo 11, versículos 41 al 42. Nosotros sabemos que el Padre Celestial siempre le contesta las oraciones al Señor Jesucristo. Siempre le contesta las oraciones porque Él es su Hijo, ¿qué? Amado. Y por lo tanto nosotros debemos estar seguros que también esta oración ha sido, ¿qué? Contestada. Por eso estamos seguros que cada creyente, cuando muere, instantáneamente va al cielo para contemplar la gloria del Cordero. Amén. Yo no sé si nosotros como cristianos usamos esa famosa frase, es un tic cristiano, es una frase que repetimos de manera concurrente cuando alguien o fallece un cristiano. Lo que decimos: está en la presencia de Dios. El hermano ha descansado y está en la presencia de Dios. Yo no sé si vuelvo a repetir si ese es un tic o lo creemos de verdad, pero yo lo creo. Es decir, creo que esta oración del Señor Jesucristo ha sido ¿qué? Contestada. ¿Contestada por quién? Por el Padre. ¿Qué le contestó el Padre? ¿Qué
¿Qué respuesta le da? Porque el Señor Jesucristo dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Y dónde está Cristo hoy? En el cielo. Cuando una persona, cuando un creyente parte de este mundo, sabemos que inmediatamente llega a la presencia de Dios porque Dios le respondió esta oración a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos brinda en esta oración y pide también que la gloria del Señor nos permita a nosotros verla también. Es una promesa maravillosa, es una oración espectacular del Señor Jesucristo que yo también la debo creer. Llevamos dos pilares donde se fundamenta nuestra esperanza cristiana, de que nosotros vamos a estar ¿dónde? En la presencia de nuestro Señor en el cielo. La primera es la promesa, la segunda es la oración de Jesús, y el tercer lugar, o la tercer fundamento, o el tercer pilar, es el precio que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y aquí es donde entra este pasaje de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo está alentando a ¿quién? A unos creyentes que estaban afligidos. Es una carta de aliento, es un pasaje para alentarnos, es un pasaje que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia joven, a esta iglesia naciente, para animarlos en la fe, diciéndoles que si ellos morían o vivían, Jesús los llevaría al cielo. Amén. Yo quiero que este pasaje también te anime a ti. Quiero que esta enseñanza también te anime a ti. Sea que vivamos o sea que muramos, el Señor Jesucristo viene para llevarnos al cielo, a su santa presencia. Yo quiero decirte en esta tarde, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo murió y se levantó de nuevo. Repito, esa es la razón por la cual el Señor Jesús murió y se levantó. ¿Cuál es la razón? De llevarnos al cielo. Amén. El Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por ti y por mí, para perdón de pecados, pero para llevarnos al cielo, a la presencia de Él. Cuando los creyentes mueren, van al cielo a estar con Cristo. Eso lo debemos creer, hermano. Cuando los creyentes muramos, vamos a ir al cielo a estar con Cristo. El apóstol Pablo es gráfico cuando lo dice en 2 Corintios 5:8. Ausentarnos de este cuerpo significa vivir junto a Cristo. Amén. Ausentarnos de este cuerpo significa vivir junto a Cristo. Sí, hermanos, si Jesús viene mientras nosotros seguimos vivos, entonces Él nos va a llevar al cielo y permaneceremos con Él para siempre. Es en este tercer pilar. Es en este pilar donde el precio que Jesús pagó por ti y por mí, es donde quiero que en esta tarde nos enfoquemos y descubramos la relación que existe entre la cruz de Cristo y el cielo. Por eso te digo y te decía al principio, me voy a acercar a la cruz de Cristo de una manera diferente. Me quiero acercar a la cruz de Cristo de una manera distinta. Quiero acercarme a la cruz de Cristo de una manera que tú puedas entender hoy la cruz de Cristo. Que tú puedas colocar la mirada en esa cruz. Porque la cruz de Cristo tiene una relación con el cielo. Y yo quiero que tú veas hoy, allá en el monte del Calvario, quiero que tú veas allá en la cruz de Cristo una guerra cósmica.
Y por eso te digo que la cruz de Cristo es la que me abre las puertas de los cielos. La cruz de Cristo es la que abre la puerta al cielo a cada creyente. Y hoy nosotros como creyentes tenemos que mirar esa cruz de Cristo. Hoy como creyentes nosotros tenemos que dejar de mirar el mundo, dejar de mirar las cosas terrenales, dejar de mirar las cosas materiales para colocar la mirada en Cristo. Hermano, tú tienes que mirar la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo está la esperanza. La esperanza es que nosotros estaremos con Él en el cielo. Es la puerta del cielo. Nosotros como creyentes tenemos que ser como Abraham, que tenía su mirada puesta ¿en dónde? En la ciudad eterna, en la ciudad celestial, en la morada de Cristo, que es el cielo. Nosotros decimos, somos herederos de Abraham, del padre de la fe, pero vivimos mirando ¿qué? El mundo. Nosotros estamos más pendientes de las cosas materiales. Nosotros estamos más pendientes de las cosas del mundo. Nosotros no tenemos la mirada puesta en el cielo. Decíamos en estas noches de oración y anteriores y en la vigilia que tuvimos el miércoles en la noche, que la gente tiene miedo de morir, que la gente está sintiendo un terror. ¿Y por qué la gente tiene miedo de morir? Porque no tiene a Cristo. Y a la gente no le gusta que le hablen de la cruz de Cristo, porque para ellos es terrorífico, es trágico. No pueden, dice el apóstol Pablo, la cruz de Cristo es locura. Para los que no creen en Cristo es una locura, pero para los que creemos en Cristo es nuestra esperanza de que estaremos con Él en el cielo. Hermano, yo quiero que hoy tú tengas claro ese concepto. La cruz de Cristo te abre las puertas del cielo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ahí en esa cruz, que Él fue y murió por tus pecados, por mis pecados, fue para darme salvación, para darme vida eterna con Él. Yo tengo que vivir como vivió Abraham, como vivió Isaac y como vivió Jacob, como forasteros en esta tierra, con la mirada puesta en el cielo, en la patria celestial, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Y no debo sufrir por el mundo, no debo sufrir por las circunstancias. No, si el Señor decidió venir hoy por mí, que yo pueda partir gozoso con Él, porque voy a pasar de una vida a una vida mejor. Voy a irme del mundo de los muertos para estar en el mundo de los vivos. Voy a partir a estar en la presencia del amado. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. Y quiero decirte en esta tarde que ciertamente el infierno también estaba ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cómo? Motivando a la gente ignorante a que se burlaran ¿de quién? Del Señor Jesucristo. De incitar a la gente a gritar a que lo mataran. El Salmo 22 es un salmo que hace referencia a la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y el gran poeta, el gran rey, el gran salmista David decía: muchos toros me rodean. Y David, a través de ese Salmo 22, proféticamente habla acerca de ¿quién? Del Mesías. Y decía David: fuertes toros de Basán me cercan. Dice: como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Salmo 22, versículos 12 y 16. Pablo nos dice también que las huestes del infierno atacaron a nuestro Señor
mientras Él estaba colgado de la cruz. Pero también el apóstol Pablo nos dice, y nos da una palabra maravillosa. Yo quiero que tú la puedas hacer parte de tu vida. Creo que es uno de los pasajes más maravillosos que hay de la guerra espiritual. Yo quiero que tú puedas aprenderte este pasaje. Está en Colosenses 2:15 y dice el apóstol Pablo: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Las personas que estaban de espectadores en el Calvario no pudieron ver esa batalla, no pudieron ver la victoria de Cristo. Pero quiero decirte también que en esta tarde las huestes del cielo y del infierno sí estaban observando con interés y estaban con una gran preocupación. Pero las huestes del cielo y las huestes del infierno vieron a Jesús triunfar. Vieron a Cristo victorioso. Ellos vieron que Cristo triunfó. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: en la cruz Cristo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Hermano, yo quiero decirte en esta tarde, la cruz era tan terrible que debemos recordar que ahí estaban presentes tanto el cielo como el infierno. Jesús estaba cumpliendo en la cruz el deseo de su Padre Celestial. Jesús estaba tomando la copa que su Padre había preparado para él. Quiero decirte en esta tarde que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté haciendo la voluntad de Dios, ese es un lugar, ese lugar también se convierte en un fortín del cielo, es un lugar del cielo. Un pequeño grupo de discípulos que se reúna a la cruz, a los pies de la cruz, un grupo pequeño de personas que se reúnan en torno a la cruz de Cristo, significa que Dios está allí con ellos. Quiero decirte también en esta tarde, hermano, que cada declaración que el Señor Jesucristo hizo desde la cruz era una palabra del cielo, cumpliendo la profecía y dando ánimo. Porque hoy en la cruz de Cristo, yo recibo ánimo para seguir adelante, ánimo para caminar con gozo, con mi rostro levantado, con la mirada alta hacia el cielo. Porque estoy caminando, estoy transitando hacia el cielo, hacia la morada de Cristo. El Señor Jesucristo, cuando hizo su oración por el perdón del Padre, cuando el Señor Jesucristo hizo la oración por el cuidado de María, y especialmente cuando el Señor le dio una promesa al ladrón creyente, fueron todas evidencias de que el cielo estaba muy cerca de la cruz del Calvario. En esta tarde, hermano, yo quiero decirte una cosa. Cerca del final del Señor Jesucristo, cerca del final de la prueba de Él, el Señor fue desamparado por el Padre. Y Él lo anunció con una voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46.
Este fue ¿qué? El clímax de la horrible oscuridad que había rodeado la cruz durante 3 horas. Pero segundos después, él gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros nunca seamos desamparados por Dios. En la cruz de Cristo nosotros encontramos el amparo de Dios. En la cruz de Cristo nosotros encontramos el consuelo de Dios. En aquel día terrible, como un viernes que estamos hoy, en aquel día terrible, aquel viernes como el que estamos hoy, digo, cuando Jesús murió en la cruz, la presencia de Dios no estaba sobre el templo judío, ni en la ciudad de Jerusalén. Pues Jesús ya lo había declarado a la nación incrédula en Mateo 23:38. El Señor dijo: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Hermano, quiero decirte, ya la presencia de Dios no estaba presente en la celebración de la Pascua judía. Cuando el Cordero de Dios fue sacrificado por los pecados del mundo, la Pascua se volvió un ritual vacío, cuyo real significado solo podía ser encontrado en el Jesús que los líderes religiosos habían rechazado. Hermano, yo quiero decirte algo en esta tarde. Quiero que tú me acompañes en esta tarde, en este trasegar, en este caminar. El amor y el propósito del cielo trajeron a Jesús a la cruz y lo mantuvieron allí por unas horas. Quiero recordarte lo que decíamos al principio, que el Señor Jesucristo estuvo allí por el gozo que le esperaba, por el gozo que él esperaba, que era estar en la presencia, en el hogar del Padre. Por ese gozo, él soportó la cruz del Calvario. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero ¿cuál era ese gozo? ¿A qué gozo se refiere Hebreos? El gozo era que él iba a retornar, ¿a dónde? Al Padre. Jesús estaba gozoso porque regresaba a la casa del Padre Celestial. Y él, además, ¿qué? Iba a restaurar, en él se iba a restaurar, ¿qué? La gloria que él había dejado a un lado para encarnarse en un hombre. El gozo de Jesús era que él regresaba a su casa, al hogar del Padre Celestial, e iba a restaurar, ¿qué? La gloria que había dejado ahí. ¿En dónde está eso? En Juan capítulo 17, versículo 5. Pero este gozo también incluye haber compartido la gloria de Dios con nosotros. Hermano, quiero que usted tenga claro eso, porque Jesús, cuando vino a la tierra, vino y compartió con nosotros su gloria. Él compartió con nosotros su gloria. Nosotros somos, ¿qué? La iglesia. Esa que el Padre va a enviar a Jesús para que la reciba por segunda vez. Va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez para llevar a su novia y presentársela ¿a quién? Al Padre Celestial. Eso está en la carta de Judas, versículo 24. Y en Efesios 1:6 el Señor nos dice: después su iglesia reinará para siempre con él, para alabanza de su gloriosa gracia. El Señor Jesucristo vino y compartió con nosotros también su gloria. Pero hermanos, también es triste
a veces que muchas iglesias rechacen la cruz y rechazan la cruz normalmente porque no la ven como la vemos nosotros a través de la Biblia, que la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay iglesias que rechazan la sangre de Cristo, rechazan la cruz de Cristo porque no pueden entender el mensaje de la Biblia. Y es importante hoy que nosotros podamos entender que la cruz y la sangre de Cristo son aquellos dos elementos con los cuales nuestro pecado ha sido tratado. Pero hoy el mundo quiere vivir una religión cómoda que evita llevar a la gente a la cruz. ¿Por qué? Porque piensan que no es necesario predicar la cruz de Cristo, sino predicar que Cristo vino y murió por nuestros pecados para que nosotros vivamos en esta tierra felices. No. El precio que Cristo pagó fue su sangre preciosa. Y la pagó en la cruz. Es decir, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, se tuvo que pagar un precio muy grande. Un precio gigante. A veces queremos ofrecer un camino diferente a la gente y a veces queremos que las iglesias se llenen de personas con un mensaje que no tiene que ver con la cruz de Cristo. Un mensaje que no tiene que ver con la sangre de Jesús. Y eso es lo que llamamos un evangelio barato. El verdadero evangelio, y lo vamos a ver más adelante, es el evangelio del Cordero de Dios. Recuerde, en el cielo estaba presente el cielo en la cruz de Cristo. Recuerde que la cruz de Cristo es el único camino al cielo. El camino a Dios está abierto por medio de la cruz y por medio de la vida de Jesús. Es ahí que nosotros debemos entender que es el camino al cielo. ¿Es por quién? Por la vida de Jesús. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Claro el pasaje. Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Y dice el Hebreos 10:19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermano, yo sí quiero que usted hoy entienda eso. No es predicar un evangelio bonito, no es predicar un evangelio que me haga sentir bien, no. Yo quiero que usted en esta tarde pueda entender que es en Cristo Jesús, en la cruz, que yo tengo entrada al cielo. Recuerde, el cielo estaba en la cruz, pero la cruz también está en el cielo. Lógicamente que no es literal el madero en que Cristo fue sacrificado en un Viernes Santo, en el que Él murió. No, no es ese madero, pero es esa misma cruz que está allí en el cielo. Y yo quiero que usted pueda entender que esa cruz está presente en el cielo a través de las heridas en el cuerpo de Jesús. El cuerpo glorificado que ascendió al cielo tenía ¿qué? Las heridas. A nosotros nos gusta
hablar de cicatrices, que esa herida cicatrizada. Nos gusta decir que esa herida, que la cicatrice, que la cierre. Pero quiero decirte, hermano, que en el cielo, en la cruz de Cristo, no hay cicatrices. En el Cordero no hay cicatrices. En el cuerpo de Jesús no hay cicatrices. Quiero decirte en esta tarde que cuando el apóstol Juan vio al Cristo glorificado en el cielo, vio un cordero que estaba de pie y parecía que haber sido sacrificado. Cuando Juan vio al Cristo en el cielo, vio un cordero que estaba de pie y parecía haber sido ¿qué? Sacrificado. Apocalipsis capítulo 5 versículos 6 al 12. El apóstol Juan vio ¿qué? Heridas, no vio cicatrices. El apóstol Juan no vio heridas, vio ¿qué? Perdón, no vio cicatrices, sino vio heridas. Cuando el pueblo de Dios ve a Jesús y recibe su cuerpo glorificado, ese sería el final de su propia debilidad, el final de nuestros pánicos, el final de nuestros dolores, el final de la desfiguración, el final de la enfermedad, el final de la decadencia y el final de la muerte. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo volvió a su gloria, eligió llevar sus heridas con Él. Hoy nosotros venimos al pie de la cruz a decirle: Señor, Señor, glorifícate en mí, glorifícate en mí, glorifícate en mi propia debilidad, en mi propio pánico, en mi propio dolor, en mi propio, Señor, ese cuerpo desfigurado suyo. Sana mis enfermedades, sáname, Señor, de esta decadencia que estoy viviendo, sáname de la muerte. Pero yo te quiero decir en esta tarde que cuando el Señor Jesús volvió a la gloria de Él, Él no se llevó cicatrices, se llevó ¿qué? Sus heridas con Él. Heridas gloriosas, sin duda, pero heridas al fin y al cabo. Hermano, yo te quiero decir en esta tarde, las únicas obras del hombre pecador hoy en el cielo son las heridas en el cuerpo de Jesús. Pero esas heridas hablan de pecados perdonados. Amén. Recuerde, las únicas obras del hombre pecador hoy en el cielo. Quiero que escuches esto, por favor, escúcheme esto. Pero las únicas heridas que vamos a ver en el cielo son las de Cristo Jesús. Y eso significa que mis pecados han sido perdonados. Hermano, vuelvo y te repito de otra manera. Las únicas obras del hombre pecador hoy en el cielo son las heridas en el cuerpo de Jesús. Pero esas heridas hablan de pecados perdonados y de un sacrificio aceptado. Esas heridas hablan de pecados perdonados y de un sacrificio aceptado. Cuando Él ministra como nuestro sumo sacerdote y nos defiende ante el trono de Dios, lo hace como el cordero sacrificado de Dios. Cuando Satanás acusa a los santos, el Hijo de Dios lo calla. ¿Con qué? Con esos rasguños que tiene en su cara, en su rostro, en su cabeza. Y las heridas que están en donde, en sus manos, en sus pies, y la herida de la lanza en su costado. Esa cuarta copa de Cristo en su cena, donde fluyó sangre y agua. Hermano, quiero decirte que la cruz es vista en el cielo a través de las heridas del Salvador.
pero también es escuchada en el cielo a través de las alabanzas de los adoradores celestiales. Recuerde, la cruz de Cristo es vista en el cielo a través de las heridas del Salvador, pero también es escuchada en el cielo a través de las alabanzas de los adoradores celestiales. En Apocalipsis 4, las huestes celestiales cantan acerca del Creador. Pero en Apocalipsis 5, la alabanza es acerca del Redentor. Amén. Las alabanzas en Apocalipsis 5 es acerca del Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. Amén. Hermano, el Redentor, el glorioso Cristo está en el cielo. Hermano, nosotros no necesitamos atraer gente a la iglesia para hablarle cosas bonitas. Nosotros necesitamos que la gente venga a la iglesia, ¿qué? A ver la cruz y la sangre de Jesús. Que la gente venga a ver a Cristo en la cruz del Calvario, al Cristo crucificado. Nosotros necesitamos que vengan a escuchar una predicación, de ver a Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma en que los pecadores pueden ser salvados. Es a través de la sangre del Cordero. Hermano, en Lucas 15:7 nos dice que los ángeles en el cielo cantan, se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Pero yo también pienso que los ángeles también en el cielo lloran cuando miran al pueblo de Dios que se reúnen para rendirle culto a Cristo, sin hablar de su sangre y de su cruz. Qué hermoso es hablar de un Cristo sin dolor, un Cristo podemos ver las enseñanzas de Cristo, pero sin ver su sacrificio, sin ver su sangre en la cruz del Calvario. Allá en Levítico capítulo 16 dice que el sumo sacerdote judío no podía entrar al lugar santísimo si no traía la sangre consigo, la sangre del sacrificio. Y hermano, ningún pecador puede ser limpiado y llegar a la presencia de Dios apartado de la sangre de Jesucristo. Hebreos 10. Ningún pecador puede ser salvado, ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios si no ha sido apartado con la sangre del Cordero. A través de toda la eternidad, a través de toda la eternidad, Jesucristo será alabado como el Cordero que sacrificado. Y por esa alabanza, la cruz estará eternamente en el cielo. Ese mismo nombre de Jesús, el Cordero de Dios, dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, ese nombre de Jesús es el que nos ayuda a mantener la cruz en el centro del cielo. Hermano, yo quiero decirte una cosa. Solamente en el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero por lo menos 28 veces. Jesús es llamado en el cielo el Cordero. La ira de Dios es la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. La ira de Dios es la ira del Cordero. Dice también en Apocalipsis 7:14
que somos limpiados por la sangre ¿de quién? Del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, y la iglesia es la novia del Cordero. Apocalipsis 21:9 nos dice, para toda eternidad Jesús quiere ser conocido como el Cordero. Amén. Recuerde, Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir a través de Él. Recuerde eso. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir a través de Él, lo cual es la salvación. Lo cual es la salvación. Quiero volverte a repetir esto hoy. Quiero que tú hoy lo entiendas. Y te lo voy a repetir varias veces. Quiero que eso tú lo puedas aprender, lo puedas hacer parte de tu vida. Que Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir a través de Él, lo cual es la salvación. ¿Qué es la salvación? Que nosotros vivimos a través de Cristo en la cruz del Calvario. Para que nosotros podamos vivir por Él. Eso se llama ¿qué? Consagración. Que yo me pueda consagrar a Cristo y pueda entender que en Cristo soy ¿qué? Salvo. Y para que podamos vivir con Él. Y eso se llama vivir en su gloria. Repito, cuando nosotros vivimos por Él, estamos consagrados a Cristo Jesús. Y cuando nosotros podemos vivir con Él, estamos viviendo ¿en dónde? En su gloria. No importa cuán difícil sea nuestro diario peregrinar en esta tierra. Nosotros sabemos que vamos a habitar en la casa del Señor para siempre, según el Salmo 23. Nosotros vamos a vivir en la casa del Señor para siempre. ¿En dónde vamos a vivir? En la casa del Señor. El Señor Jesucristo nos dice en 2 de Pedro 3:9, pero nadie tiene que ir al infierno, nadie tiene que ir al infierno, porque dice, Dios no quiere que nadie ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice en 2 de Corintios 5:20 al 21, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros hoy, en esta tarde, al pie de esta cruz de Cristo, queremos hacer esta oración. Queremos tomar este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 al 21, como un motivo de oración. Que en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Yo quiero, hermano, que tú también en esta tarde puedas compartir este tiempo, este momento con otras personas. Primero que todo, yo quiero invitarte que ahí donde tú estás puedas reflexionar, puedas entender, que puedas apropiarte de esta palabra, que puedas
Por permitirnos comprender el significado de la cruz de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que en esa cruz hubo una guerra espiritual. Pero en esa cruz y en esa guerra espiritual, en Cristo hemos sido triunfadores, victoriosos. Hoy, Señor, salimos de esta cruz llenos de esperanza, creyendo, Señor, que nuestro diario caminar es hacia la patria celestial, que nuestra esperanza está puesta en los cielos, que nuestra esperanza es ese lugar donde está el Cordero de Dios sentado a tu diestra. Queremos ver tu gloria, Señor Jesucristo. Queremos compartir tu gloria, Señor. Queremos vivir en tu gloria, Señor Todopoderoso. Y quiero colocar en tus manos, Señor, a cada hermano, a cada persona que nos está viendo por este medio, para que ellos puedan entender hoy, Señor, qué significa la cruz de Cristo. Señor, que nosotros podamos mirar y entender que en esa cruz es que yo voy a entrar al cielo. Señor, que el evangelio que proclamamos hoy es la sangre del Cordero, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados y salvación eterna. Recordamos, Señor, en esta tarde que el Señor Jesucristo fue sacrificado para que nosotros pudiéramos vivir por Él. Señor, te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de recogimiento, que sea un tiempo, Señor, donde podamos reflexionar y hacer esta palabra parte de nuestra vida. Hermanos, quiero extenderles una bendición grandiosa. Queremos extenderles como pastores un abrazo y desearles que tengan un día excelente, un resto de tarde en comprensión y viviendo con el Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.